Miércoles 6 de octubre de 2021, soy Paloma Barreto, sean bienvenidos a JNE Noticias. Comenzamos de inmediato con nuestros principales titulares. Presidente del JNE invitó a la ciudadanía a votar este domingo en consulta popular de revocatoria y comicios en Chipao. JNE difunde cultura de paz en lengua quechua chanca con miras a revocatoria. JNE condecoró a 3 personalidades con medalla al mérito cívico que fomentaron el fortalecimiento de la democracia. La Central de Operaciones del Proceso Electoral continúa con su campaña de una cultura de paz en lenguas nativas con miras a la consulta popular de revocatoria. En el siguiente video comparten un mensaje a los electores en lengua quechua chanca. Veamos. Consulta popular wan millaktar unakuna, autoridad ningunata controlaita atinko. Chay manjina, hipakunankuta, utaj lluqsinankuta mañakunankupaj. Chay iraiko, Kay chunka puncha octubre killapi, votación local nikiman chayaykuy. Consulta popular de revocatoria del mandato de autoridades municipales ukupi, participanaykipaj. Munay nikiman hinam autoridad kuna, kargun kupi hina ganjako, utaj lluqsin jakupas. Kay consulta popularpi, democraciata kallpanchachiso. Elecciones imayna hispishanta respetaspa. Hinallata jauka kaita yachason, respetuan rimanakuspa. Jaukalla causacuita akllay. Jurado Nacional de Elecciones. 1931 Guatamanta Pacham, gobernabilidad ta. Hinallata democraciata yanapachka. En el marco de la consulta popular de revocatoria y elecciones en Chipao, el presidente del JNE extendió la invitación a la ciudadanía de estos distritos a expresar su voluntad en las urnas y que el resultado sea para el beneficio de la colectividad. Ante la proximidad de los procesos electorales de este domingo 10 de octubre, la consulta de revocatoria y elecciones complementarias en Chipao, el presidente del JNE instó al electorado a ejercer su derecho a fin de que el resultado sea de beneficio para sus distritos. Tengan a bien cumplir el deber de participar, de intervenir, yendo a votar, expresar su voluntad soberanamente, para poder producir el resultado que beneficie a su colectividad. De acuerdo al padrón electoral, en el distrito de Chipao, ubicado en Ayacucho, están habilitados para sufragar 1.914 electores, quienes deberán elegir a una autoridad. En tanto, en los 13 distritos donde se realizará una consulta de revocatoria, se tiene un total de 26.000 electores habilitados. Estoy convencido de que todo se desplegará dentro de un marco de paz y dentro de un marco de transparencia. Cada uno de los integrantes del sistema electoral está cumpliendo su rol, la OMPE, RENIEC y el Jurado Nacional de Elecciones. Esperamos, por tanto, que esta sea una oportunidad de reafirmación de los principios y los valores sociales que nos van a ayudar a crecer. Cumplan, por favor, con asistir a tiempo y depositar su voluntad en el voto. Cabe recordar que en Chipao se elegirá un alcalde y 5 regidores, mientras que la consulta de revocatoria se realizará en Pilpinto, Sama, San Buenaventura, Tauripán, Pelanga, Ñahuimpuquio, Chavín, Cotabambas y Justo Apu, Sahuaraura, asimismo en Cuturapi, Lobitos, La Libertad y Guayucachi. La coordinadora de acciones educativas de JNE, asignada al distrito de Ñahuimpuquio, realiza sus últimas labores a través de perifoneos con la finalidad de incentivar un voto informado este 10 de octubre.
desde 1931 por la gobernabilidad y la democracia. De esta forma llega la información electoral a los ciudadanos del distrito de Ñahuimpuccho en Huancavelica, quienes acudirán a las urnas este 10 de octubre. Por ello, la coordinadora de acciones educativas del JNE, Elisa Vilcapoma, a través de los perifoneos en auto, incentiva el voto en los pobladores. Azuycuy, Kai Consulta Popular de Revocatoria Nishan Tapucuyman, Kai Domingo Chunca Punchau Octubre Quillata, Willarinacuy Yacharipa Yam Kaikunamanta, Ruaykunapi Yanapacuspa, Kaitan Huyachicamun, Jurado Nacional de Elecciones. Como escuchamos, la información que llega al distrito se da también en quechua y en distintas zonas para que tenga mayor alcance, reuniendo a grupos de personas para capacitarlos en el marco de la revocatoria de sus autoridades. La coordinadora de acciones educativas también llega a la ciudadanía con sus módulos itinerantes incentivando el voto informado. Previamente se firmaron en el distrito del Pacto Ético Electoral, pactos sociales y la exposición de motivos en diversos medios locales de comunicación. La OMP recordó que se han actualizado los protocolos de bioseguridad con miras a los comicios de este domingo y recomendó a los ciudadanos que irán a las urnas a cumplir estas medidas. La OMP actualizó los protocolos de seguridad y prevención contra la COVID-19 para electores, locales de votación y espacios abiertos, los cuales se aplicarán en los procesos electorales del 10 de octubre próximo. Los otros 5 protocolos de aplicación en las ODPE y ORC, en la mesa de sufragio, para los personeros y observadores durante el proceso electoral, así como para los periodistas, se mantendrán vigentes. La modificación comprende la eliminación del horario escalonado y establece que los citados protocolos deberán tener vigencia en tanto dure la emergencia sanitaria declarada por el Poder Ejecutivo. En el caso de los electores, el protocolo indica acudir a su local de votación en el horario recomendado por la OMP, según el último dígito del DNI. Dentro de las acciones recomendadas, el elector deberá utilizar la doble mascarilla, portar su DNI en todo momento hasta la emisión de su voto y mantener el distanciamiento físico de 1,5 metros como mínimo. Es importante precisar que el aforo del local se debe reducir a un 50% en cada uno de los ambientes o pisos. El Jurado Nacional de Elecciones ha dispuesto para empleo de la ciudadanía del distrito de Chipao la plataforma Voto Informado y de la misma forma para conocer a las autoridades en consulta de revocatoria con tan solo ingresar a votoinformado.jne.gov.pe. La web le ofrecerá información electoral y el perfil del candidato a la alcaldía como los regidores que postulan al distrito ayacuchano. Asimismo, podrá conocer los motivos por el cual se ponen en consulta a las autoridades de los 13 distritos. Sin lugar a dudas, una plataforma amigable para todos los ciudadanos que este domingo 10 de octubre acudirán a las urnas. Ya lo saben, infórmense bien. Amigos, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, encabezó la ceremonia donde la institución condecoró a 3 personalidades con la medalla al mérito cívico por conductas y obras que fomentaron el fortalecimiento de la democracia y gobernabilidad. Veamos. El Jurado Nacional de Elecciones otorgó su más alta condecoración, la medalla al mérito cívico en el grado de defensor de la democracia, a 3 personalidades por su excepcional trayectoria democrática. Son personajes que merecen el recuerdo y la conmemoración. Con motivo del Día de la Democracia, como efecto del Día de la Democracia, se ha otorgado este reconocimiento a ellos. Tenemos una larga lista de personajes homenajeados. Son más de 42 personajes que han sido homenajeados a lo largo de la vida institucional del Jurado Nacional de Elecciones. El presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, otorgó el reconocimiento póstumo al doctor Javier Alba Orlandini por su aporte a la reforma electoral. Lo propio en el caso de del doctor Alba Orlandini, don Javier, que ha servido al país con dignidad y con altura. De modo que son personajes que merecen el recuerdo y la conmemoración.
Asimismo, se distinguió póstumamente al doctor Ricardo Nuyen por su profunda convicción democrática durante el ejercicio de sus funciones como magistrado. La colosal imagen de don Ricardo Nugent es un ejemplo para los magistrados y para los no magistrados, para la colectividad en general. Y la vida ejemplar y su desempeño transparente como miembro del Tribunal Constitucional. La máxima autoridad electoral también reconoció al señor Raúl Vargas, uno de los grandes referentes del periodismo nacional, con liderazgo en la opinión pública. Así que esta es una práctica que nosotros continuamos, que no hemos inventado ni creado, pero sí continuamos porque tiene que ver con el fortalecimiento de las instituciones y sobre todo el concepto de asentamiento de la democracia. Cabe recordar que la medalla al mérito cívico, instituida en el 2006 por el JNE, se otorga a las personas e instituciones que por su conducta, actos u obras destacan en la práctica de los valores democráticos y cívicos electorales. Por otro lado, un agradecimiento al Jurado Nacional de Elecciones realizaron los familiares de las distinguidas personalidades que recibieron la más alta condecoración del ente electoral con la medalla al mérito cívico en el grado de defensor de la democracia. Veamos a continuación los detalles. Los personajes distinguidos como Javier Alba Orlandini, expresidente del Tribunal Constitucional, Ricardo Nuget López Chávez, expresidente de la Corte Suprema, y el reconocido periodista Raúl Vargas Vega fueron condecorados por fortalecer la democracia y la gobernabilidad del país. La medalla al mérito cívico en el grado de defensor de la democracia fue otorgada por el Jurado Nacional de Elecciones. Los familiares de dichas destacadas personas agradecieron la iniciativa del ente electoral. El reconocimiento que hacen las instituciones del Estado a nuestro padre es una cosa muy gratificante, pues nos permite ver que el desarrollo de una vida dedicada al servicio público no ha pasado desapercibida y que ya a más de un año de su partida aún está vigente y es su recuerdo de su trayectoria, recuerdo de sus obras en beneficio de la nación. Así como los familiares de los condecorados Javier Eduardo Alba Guerro Cargo y Olga Velarde, viuda de Nuget. Soy muy agradecida a la diferencia del Jurado Nacional de Elecciones, jueza por parte de la audiencia, ha sido muy Ricardo, que le conoció y se lo dio. Ricardo tuvo 3 cargos, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Es momento de la entrevista. Les contamos que el Jurado Nacional de Elecciones ha premiado a los ganadores del concurso de ensayos sobre aportes para la democracia y la gobernabilidad del Perú a 200 años de su independencia. Y hoy vamos a conversar con los dos ganadores de este concurso. Se trata de Jacqueline Paye Salazar, ella es abogada, y también conversaremos con Víctor Pala Arroyo. Él es estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y para nosotros es un gusto darles la bienvenida a ambos. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Por favor, Jacqueline, coméntanos cómo es que tú te enteraste de este concurso que realiza la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones. Bien, ante todo, buenos días. Yo me enteré del concurso al revisar la página web del Jurado Nacional de Elecciones. Cuando el Jurado Nacional de Elecciones lanzó su convocatoria, yo estaba muy al pendiente de lo que el jurado publicaba en su página web, porque estaba también muy al tanto del proceso electoral pasado, ¿no? Y bueno, a mí me pareció una magnífica oportunidad para poder presentar mi ensayo. Bien, gracias Jacqueline. Víctor, ¿cómo estás? Buenos días. Coméntanos, por favor, ¿qué es lo que te motiva a ser parte de este concurso? Buenos días. Sí, bueno, el principal motivo yo considero que es una especie de compromiso personal que siempre he tenido con la sociedad en general, ¿no?
y esto es algo que adquirí en la universidad, siempre me formaron con la idea de que con lo que yo hiciera siempre tratara de contribuir en cuanto a los problemas, ¿no?, generales de la sociedad, y con lo que puedo contribuir más es con mis investigaciones en realidad, ¿no? Porque a partir de ahí pues también entiendes que puedes formular soluciones, ¿no? La comprensión de un problema inevitablemente te lleva a la formulación de soluciones. Eso principalmente. Listo, Víctor, muchas gracias. Ahora vamos a abordar un poco más sobre los ensayos que ellos han presentado, bastante interesantes, además por eso son los ganadores de este concurso. Jacqueline, coméntanos más, ¿qué te motivó a abordar el acoso político? Desde tu experiencia laboral o académica, recogiste testimonios también de personas que habrían sido víctimas de este tipo de violencia. Sí, bueno, creo que en general la sociedad es testigo de que la mujer ha sido históricamente excluida de los procesos de decisión que se adoptan en las esferas políticas, ¿no?, o en el mismo sistema de administración pública. Sí, también recogí algunos testimonios y también revisé algunas estadísticas, y me di con la sorpresa de que era muy reiterativo estos casos de violencia hacia las mujeres autoridad, ¿no?, ya sea hacia las mujeres candidatas o hacia las mujeres que ejercen una función pública o un cargo político. Y bueno, esto fue lo que me motivó a escribir sobre este ensayo. Y bueno, a la par también porque actualmente vengo estudiando un máster de Derechos Humanos en Madrid, y justamente abordamos este tema de la democracia paritaria, ¿no? Y fue esto que me motivó aún más a escribir sobre el acoso político. Sí, en las conclusiones, la parte final de tu ensayo habla sobre la norma de la paridad y la alternancia, que definitivamente va a ayudar a que las mujeres tengamos mayor participación en la toma de decisiones de nuestro país para acceder a cargos de elección popular. ¿Qué tema, y también del acoso político, qué tema crees que todavía queda pendiente para resolver en el marco normativo de este contexto? Sí, me parece que ambas reformas legislativas son muy importantes, pero creo que todavía nos falta para conseguir lo que es la democracia paritaria, ¿no? La ley de alternancia regula la elaboración de las listas, ¿no?, de candidatos en el marco de un proceso electoral, ya sea presidencial, regional o municipal, ¿no? Estas listas deben estar, en estas listas deben constar candidatos de forma alternada, ¿no?, mujeres, varones, pero yo creo que todavía falta, porque el acoso político no se termina de erradicar con estas listas de alternancia, ¿no? El acoso político también podemos observarlo dentro de las organizaciones políticas, ¿no? Entonces, considero que también debe revisarse todo el marco normativo que regula los procesos electorales y también el funcionamiento de los consejos municipales y consejos regionales, ¿no? Es decir, estos propios organismos, como lo son los consejos regionales y municipales, también deberían estar facultados para erradicar y sancionar el acoso político, ¿no? Y de alguna forma empoderar a las mujeres que están asumiendo un cargo político o están ejerciendo una función pública. Definitivamente aún hay mucho trabajo pendiente en nuestro país en ese sentido. Ahora vamos a conversar sobre el ensayo que ha realizado Víctor Pala Arroyo. Él es otro de los ganadores. Su ensayo se llama La construcción de la nación en el Perú. Cuéntanos, Víctor, ¿por qué indicas que el Perú todavía es una nación en construcción?
Bueno, el estudio de la historia política de nuestro país está marcada pues por los conflictos entre partidos políticos, ideologías, interrupciones del Estado de Derecho también, ¿no? Y todo esto pues ofrece una razón endógena, ¿no? En realidad interna de nuestro país, y es la falta de concretización de un Estado nacional, ¿no? El objetivo del ensayo pues era dar a conocer cuáles eran los factores que habían llevado al fracaso de estos proyectos nacionales a través de un análisis de principales periodos en la historia republicana, ¿no? Y así pues yo analicé momentos clave de la historia y encontré que estos proyectos no tuvieron el efecto o los resultados esperados, porque en vez de incluir a la población como principal sujeto receptor de los proyectos nacionales, los excluyó en su aplicación, ¿no? A pesar de que sus planteamientos intentaron incluirlos y proponían un cambio radical, quizás a través de reformas, ¿no? La exclusión, yo creo, y lo pongo ahí en el ensayo, se da en el ámbito político, primero con la poca participación de la población en la vida política, ¿no? Sabemos pues que la política es vista de manera negativa en realidad en el país, ¿no? Y en el ámbito social se puede observar también que las desigualdades sociales y económicas han sido una constante hasta el día de hoy, ¿no? Esta se expresa, a mi entender, en la falta de políticas integradoras, universales, ¿no? La falta de acceso a la educación, por ejemplo, el centralismo de Lima, ¿no? Y no solamente social, sino también gubernamental, ¿no? Entonces, esto imposibilita pues que el desarrollo de un territorio, perdón, del territorio en conjunto, ¿no? Eso. Bien. Sí, Víctor, tú en las conclusiones indicas que somos un país diverso y que no se debe buscar una teoría totalitaria, más bien debemos integrarnos. ¿Cómo generar esta integración? En efecto, sí, la integración pasa, yo creo, primero por el reconocimiento digamos, de la diversidad de nuestro país, ¿no? Solamente entendiendo la diversidad y la complejidad, mejor dicho, la heterogeneidad de nuestro país, vamos a entender que la formulación de las soluciones o de los problemas a nivel nacional pasan pues por digamos, por entender esto, ¿no? Y aplicarlo, pero de manera heterogénea, ¿no? Siguiendo la misma lógica. Listo, perfecto. Víctor, muchísimas gracias. Jacqueline, ya para finalizar con la entrevista, si podrías dejarnos un mensaje final en el sentido de la realización del ensayo y que como peruanos, así estemos fuera de nuestra tierra como lo estás tú, podemos involucrarnos en este tipo de situaciones y sobre todo si se trata de un tema tan importante como la democracia, la gobernabilidad, la paridad. Bien, el mensaje que yo daría sería que democracia paritaria no solamente es otorgarle voz y voto a las mujeres, es decir, el derecho a elegir y el derecho a ser elegido, sino también democracia paritaria es garantizarles que su participación política se desarrolle en igualdad de condiciones que el hombre. Y bueno, a todos los que nos vean y nos escuchen, pues invitarlos a participar en este tipo de concursos, de actividades, informarse, ¿no?, sobre este tipo de problemáticas que sin duda van a coadyuvar a una verdadera democracia en nuestro país. Listo, Jacqueline, muchísimas gracias. Víctor, por tu parte, tú todavía eres estudiante universitario, pero estás involucrado también en estos aspectos. Por favor, un mensaje final. Sí, claro. Bueno, el mensaje final que daría es que pues, las personas necesitan siempre conocer su historia, solamente porque a partir de eso van a entender pues que forman parte de, digamos, la vida pública, ¿no? Y lo público se refiere pues a la república, ¿no? Como sabemos, pues, república viene de una palabra que significa cosa pública, ¿no? O sea, el Estado somos nosotros, las leyes, las instituciones, nuestras tradiciones, ¿no? Y cuidar de eso, pues, es importante, ¿no? Ya que, pues, nos costó tanto hace 200 años, ¿no? Listo. Bien, Víctor, Jacqueline, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un gusto conversar con ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Muchos éxitos en su vida académica y también profesional. Amigos, nosotros tenemos que hacer una brevísima pausa. Volvemos.
otro lado, durante una entrevista en una radio local de Tacna, el jefe de la OMP aseguró que las elecciones primarias no se deben postergar por la pandemia. Escuchemos sus declaraciones. Piero Corbeto visitó la ciudad de Tacna para supervisar locales que serán usados el 10 de octubre en el proceso de revocatoria a realizarse en el distrito de Sama. Durante dicha visita, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales conversó con Radio 1 sobre las elecciones primarias para los comicios regionales y municipales del 2022, en el contexto de la pandemia de la COVID-19. El estado ideal es que un año antes no haya ninguna modificación. A eso deberíamos llegar. Sin embargo, ha sucedido algo que es el tema de pandemia. Y también hay algunos huecos legales para poder realizar las elecciones primarias. Es por eso que nosotros mismos hemos propuesto un conjunto de modificaciones al Congreso de la República para que se puedan estas concretar y que podamos tener una elección primaria bastante más adecuada en épocas de pandemia. Nosotros hemos demostrado que podemos hacer elecciones exitosas en pandemia, ¿no? La pandemia no es una limitante hoy menos que nunca. Con el nivel de vacunación que tenemos y con los cuidados que hemos demostrado, es posible hacer elecciones en pandemia. No hay ninguna necesidad de postergar una elección por pandemia. Nosotros hemos solicitado modificaciones que permitan que se lleve a cabo una jornada electoral exitosa en pandemia, que son las primarias, porque así dice la norma, y hemos solicitado además que se nos brinde una atribución precisa para poder hacer un seguimiento y una supervisión de los gastos de campañas de candidatos y de partidos políticos, de organizaciones políticas realmente, porque son partidos y movimientos regionales, para las primarias. Las primarias no pueden ser un cajón oscuro en el tema del financiamiento político, ¿no? Entonces nosotros hemos pedido eso porque es un mecanismo de transparencia que nos va a ayudar a todos a decidir mejor. Yo estoy muy ilusionado en que me aprueben lo que nosotros hemos pedido. Ya el Congreso tiene obviamente la potestad de hacer las modificaciones adicionales que ellos consideren por conveniente, pero sí consideramos que para esta elección es necesario hacer algunas precisiones e incorporaciones en la norma que en su momento, cuando se hace la reforma política, no se precisaron, por ejemplo, algo que es esencial, que es la supervisión de los fondos partidarios en primaria. Cabe indicar que de acuerdo a la ley electoral vigente, los partidos políticos deben realizar elecciones primarias de manera simultánea, mediante el voto universal, libre, obligatorio, igual, directo y secreto de todos los ciudadanos, estén o no afiliados a una organización política. Y recientemente el Congreso de la República rechazó un texto sustitutorio de la Comisión de Constitución que proponía suspender las elecciones primarias. Ya el Congreso tiene obviamente la potestad de hacer las modificaciones adicionales que ellos consideren por conveniente, pero sí consideramos que para esta elección es necesario hacer algunas precisiones e incorporaciones en la norma que en su momento, cuando se hace la reforma política, no se precisaron, por ejemplo, algo que es esencial, que es la supervisión de los fondos partidarios en primarias. A fin de llevar a cabo unas primarias idóneas, Corbeto destacó que una serie de modificaciones fueron solicitadas al Congreso, la cual dijo estar esperanzado en que apruebe los pedidos planteados. La Escuela Electoral del Jurado Nacional de Elecciones llevó a cabo la charla sobre el papel de las misiones de observación electoral internacional a cargo del ex jefe de la misión de expertos electorales de la Unión Europea en el Perú, Manuel Sánchez de Nogués, quien resaltó que en el Perú se llevaron unas elecciones limpias y transparentes. Como en todos los martes electorales, la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del JNE llevó a cabo la 8ª charla de capacitación con el objetivo de continuar con la cultura electoral. El ex jefe de la misión de expertos electorales de la Unión Europea en el Perú, Manuel Sánchez de Nogués, aseveró que en el 2020 la Unión Europea recomendó un código electoral unificado y coherente para que sea tomado en cuenta por los entes electorales. La misión de 2020 hizo 22 recomendaciones, de las cuales 10 eran prioritarias. La misión de 2021, la misión de expertos, formuló 15 recomendaciones, de las cuales 5 eran prioritarias. Bajó el número de recomendaciones porque se entendió que habiendo habido una misión en 2020, y muchas de ellas
recomendaciones de 2020, la misión de 2020 se estaban implementando, tampoco hacía falta repetir lo que se dijo ya en 2020, ¿no? Y siempre hablamos de recomendaciones. Dentro de las recomendaciones, las misiones señalan algunas que son prioritarias, ¿no? Que son las que conducirían a cambios más importantes, las que tienen más significado, relevancia para el país, las que tendrían más recorrido. Por ejemplo, en 2020 la Unión Europea, la misión de la Unión Europea, recomendó un código electoral unificado y coherente. Poco estoy citando de memoria. Agregó que no podemos comparar las elecciones observadas entre países, pues no estaría correcto en los entes electorales. Asimismo, señaló que la misión de expertos electorales dedica todo su tiempo en desplegarse por todo el territorio donde se llevan a cabo las elecciones. En la misión de la que yo fui observador jefe adjunto en 2020 en Perú, estuvimos presentes. La misión de la observación electoral de la Unión Europea estuvo presente en todos los departamentos del país. Eso implicó desplegar como unos 50 observadores de largo plazo en equipos de 2 que estaban basados en las diferentes capitales departamentales y que se iban moviendo por esos departamentos, ¿no? Y también se refiere al análisis de la información obtenida por diversas fuentes, ¿no? Puede ser nosotros no solo observamos directamente lo que está pasando, sino que recabamos información que nos proporcionan diversas fuentes. Una fuente es la administración electoral, los partidos políticos, los candidatos, la sociedad civil, los votantes, evidentemente, analistas, politólogos, sociedad civil, juristas, cualquier persona. Mire, nosotros en la misión de este año de 2021, que fuimos 3 personas, mantuvimos más de 100 reuniones. El Jurado Nacional de Elecciones les comparte un video con algunas importantes sugerencias para evitar ser víctimas de las noticias electorales falsas. ¿Cómo saber si una noticia es falsa? Si tienes dudas de la veracidad de una información, el primer paso es verificar la fuente. ¿Es fiable o no? Desde el Jurado Nacional de Elecciones contribuimos a una democracia saludable con información verificada. Tenemos una entrevista, ahora vamos a hablar sobre la participación del Jurado Nacional de Elecciones durante la Bienal de Arte del Cusco. Nos encontramos con Mauricio Gibson, él es historiador e investigador del Museo Electoral y de la Democracia del Jurado Nacional de Elecciones. Mauricio, ¿cómo estás? Es un gusto tenerte nuevamente aquí en JNE Noticias. Buenos días. Muy buenos días, Paloma, y gracias por la invitación. Saludos a todos y todas tus televidentes. Mauricio, por favor, cuéntanos de qué se trata esta Bienal de Arte del Cusco, cómo se vienen desarrollando sus actividades. Claro que sí, Paloma. Te cuento un poquito. La Bienal de Arte del Cusco, que tiene por nombre Independencia, ¿no? Es el encuentro que se lleva a cabo entre la comunidad de artistas, académica y educativa, ¿no? Que está directamente relacionado al tema de la Bienal, que es una reflexión sobre el bicentenario de la independencia del Perú y de Latinoamérica, ¿no? Y es importante citar la intención que tiene este encuentro con respecto a la visión que tiene de la independencia, ¿no? Que es alejarse un poquito de las valorizaciones estereotipadas e ir construyendo una propuesta reflexiva, analítica e inclusiva que abra el paso al diálogo y a la discusión, ¿no? Bien, ¿esta Bienal se viene realizando de manera presencial, virtual o es mixta? Sí, la Bienal ha tenido que transformarse en medio de la nueva pandemia, ¿no? En el marco de la emergencia sanitaria de la cual estamos atravesando. Y para esto ha creado un formato digital, ¿no? Donde tienen una plataforma virtual, se va a hacer el uso de redes sociales, charlas y conferencias con la finalidad de aperturar la dinámica cultural a todos y todas los sectores de la población. Es ahí justamente donde entra a tallar el Museo Electoral y de la Democracia del Jurado Nacional de Elecciones con sus 3 salas virtuales. Perfecto. Cuéntanos más, por favor, en todo caso, de esta participación que va a tener el máximo ente electoral. Sí, si bien es cierto, la Bienal está programada para los meses entre agosto y diciembre, no, ya justamente el 15 de agosto pasado ha iniciado sus actividades a través de
una tradicional ceremonia de ofrenda, de pago a la Pachamama y a los apus en la comunidad de Queros, en el Cusco, ¿no? En nuestra capital histórica, ¿no? Porque justamente agosto pues es la época de ofrendas, ¿no? Inicio de las lluvias. El 24 de septiembre se lanzaron todos los proyectos, entre ellos el de las 3 salas del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Del Museo del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Y cuáles son esas 3 salas? Indígenas, Democracia y Poder, Jóvenes y Participación Política y la caricatura política como fuente documental, ¿no? Es así que ya este viernes 8 de octubre a las 6 de la tarde vamos a estar participando a través de nuestras 3 salas. Que estas 3 salas, te cuento, Paloma, ha conllevado un trabajo intenso, ¿no? Un trabajo que primero en medio de la pandemia hemos venido a realizar unas salas virtuales que no existen en físico y que usualmente el común denominador de museos de América Latina y del Perú se crean museos o espacios virtuales a partir de la fotografía. Sin embargo, nosotros hemos visto conveniente crear espacios virtuales que físicamente no existen, pero que está basado en nuestros bienes culturales que alberga el Museo Electoral y de la Democracia. Perfecto, Mauricio. Si podemos enfocarnos inicialmente en uno de ellos, que es la sala Indígena, Democracia y Poder. ¿En qué consiste esta muestra? ¿Qué es lo que se puede apreciar? Justamente esta sala nos permite darnos cuenta de la participación política de nuestros, digamos, pueblos autóctonos, ¿no? De la participación, y no solamente de las luces en el desarrollo de la democracia, sino también de las sombras, ¿no? Constantemente hemos conversado ya en otras oportunidades sobre, por ejemplo, la reforma electoral de 1896, perolista, que evitó la participación o restringió el voto a aquellos que no sabían leer y escribir, siendo mayormente afectadas las zonas rurales, ¿no? Nuestros pobladores que manejan las lenguas originarias, ¿no? Como el quechua y el aymara, ¿no? También podemos hablar un poco de la participación en la Corte de Cádiz de representantes indígenas y, por ejemplo, de propuestas interesantes en el siglo XIX como la abolición del tributo indígena, ¿no? Y finalmente, pues vamos a pasar por 1978, la Asamblea Constituyente que va a retornar el derecho al voto a las poblaciones indígenas. Es toda una dinámica interesante dentro de la historia que nos va a permitir comprender cómo ha sido la participación de nuestros pobladores autóctonos en el desarrollo de la historia democrática. Bien, en el caso de la sala de caricatura como fuente documental, ¿qué es lo que se presenta desde el Museo Electoral, Mauricio? Esta sala es una adaptación de un texto presentado por nuestro director, don Miguel Arturo Seminario, el director del Museo Electoral y la Democracia, que lleva por título también la caricatura política como fuente documental. Este texto ha sido adaptado a un guión museográfico, que a su vez ha sido adaptado a un espacio museográfico que es el que presentamos en la sala virtual. Esta adaptación no solamente se ha basado en la presentación de las diferentes muestras gráficas que tiene este texto, sino también hemos adicionado datos biográficos de los diferentes artistas gráficos de la época que nos permite tener una visualización de los procesos electorales a través de, digamos, la burla, ¿no? Que es como la presentan las caricaturas o las muestras gráficas que tenemos en la sala. Bien, y finalmente el caso de jóvenes y participación política, ¿qué es lo que contiene esta muestra? La sala de jóvenes y participación política es incluso la que más usamos para acercar a nuestros futuros ciudadanos, ¿no? Con el convenio que tenemos con las distintas instituciones educativas. ¿Por qué? Porque nos permite visualizar a partir no de un rango de edad, sino de las características con que los jóvenes se enfrentan a su realidad, características como el entusiasmo, la imaginación, los ideales, la capacidad creativa, ¿no? Cómo a partir del tiempo podemos ver, por ejemplo, distintos puntos de socialización. En un primer momento, por ejemplo, en el siglo XVII y XVIII, el Colegio San Carlos, después vamos a ver en el siglo XX la revista Mauta, la revista Claridad, los grupos, los partidos de masa, como el APRA, el Partido Socialista, fundado por jóvenes de la época, como José Carlos Mariatti y Víctor Raúl Ayala de la Torre, y por ejemplo, en la última marcha que hubo en noviembre del año pasado, ¿cuál era el punto de socialización? Llegamos a descubrir cómo se usaban las redes sociales para poder intercambiar las ideas que movilizan a los jóvenes hacia la vida política.
Mauricio, ¿por qué hemos escogido estas 3 salas para presentar en la Bienal de Arte del Cusco? ¿Cuáles son las características que las diferencian de las demás? En esencia, Paloma, te cuento que son 3 salas que ya se han elaborado. Tenemos proyectos todavía para realizar en este gran espacio virtual que hemos gestado, ¿no? Que muchos de nuestros visitantes, al ingresar a la página web o a la plataforma virtual, van a poder observar algunas puertas que se van a empezar a reabrir. Pero están directamente ligadas a los propósitos también de la Dirección de Educación y Formación Cívica Ciudadana, ¿no? Que es el área al cual pertenece el Museo Electoral y la Democracia, ¿no? Que ha tenido, y desde el Jurado Nacional de Elecciones, varias propuestas importantes para la participación de grupos que por mucho tiempo estuvieron excluidos, como la cuota indígena, la cuota de género y la cuota joven. Nuestras salas, específicamente la de participación, jóvenes y participación política, indígenas, democracia y poder, están ligadas a estas propuestas legislativas de participación en las elecciones de estos grupos históricamente excluidas, ¿no? Y por otro lado, la caricatura política es importante porque nos permite reírnos un poco y salir de esta tensión cotidiana que caracteriza a la política en cualquier tiempo de la historia. Perfecto, listo. Mauricio, para finalizar con la entrevista, ¿podrías hacer una invitación para que los ciudadanos accedan a estas salas del Jurado Nacional de Elecciones en el marco de la Bienal de Arte del Cusco? Sí, Paloma, y permíteme ampliarte también y llamar a todos aquellos que son fanáticos y que les gustan de la historia, ¿no? Acompañarnos este próximo viernes 8 de octubre a las 6 de la tarde, ¿no? Que es el momento en que se va a llevar a cabo el conversatorio en las distintas plataformas del Jurado Nacional de Elecciones, así como en las plataformas de la Bienal de Arte del Cusco Independencia, ¿no? Y también un dato importante que va a reaparecer la tan ansiada reaparición de nuestro director del Museo Electoral y de la Democracia, don Miguel Arturo Seminario Ojeda, en este conversatorio que vamos a tener. Asimismo, invito pues a todos y todas los televidentes de JNE-TV a que ingresen a nuestras salas virtuales que ya están aperturadas, simplemente ingresando en Google la palabra Museo Virtual Electoral, ¿no? Y van a poder acceder a estas 3 salas, como ya lo mencionamos, jóvenes y participación política, indígenas, democracia y poder, y la caricatura política como fuente documental. Excelente, Mauricio, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JNE Noticias y contarnos un poco más de la participación del Jurado Nacional de Elecciones en esta importante actividad. Ha sido un gusto conversar contigo, hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a ustedes por cubrir cada una de las actividades del museo. Cuídate, Mauricio, gracias. Amigos, tenemos que hacer una pausa, volvemos. Amigos, vamos ahora con el desarrollo de más información. La Agencia de Noticias Andina nos presenta las 5 noticias oficiales del día. Bienvenidos desde la Agencia de Noticias Andina. Estas son las 5 noticias del día. El viernes 15 de octubre se iniciará la aplicación de la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 al personal de salud que labora en primera línea. El ministro de Salud, Hernando Ceballos, dijo que así se proporcionará mayor inmunidad y mejores condiciones para trabajar. La dosis de refuerzo también será para mayores de 65 años y personas con sistema inmune debilitado. El presidente Pedro Castillo indicó que el gobierno trabaja para revertir el incremento de precios. Ratificó que su gobierno es para todos los peruanos y que trabajará en unidad y sin miramientos, pese a que hay sectores que piensen diferente. Explicó que el incremento de los precios del pan, del dólar o del gas no se debe a su llegada al gobierno. Mediante decreto de urgencia, el Ejecutivo aprobó la ampliación hasta el 30 de abril del 2022 el plazo de vigencia del proceso de formalización de la actividad pesquera artesanal, como medida para la reducción del impacto del COVID-19 en la economía peruana. En la parte considerativa de la norma se destaca que la actividad pesquera artesanal constituye una actividad productiva que dinamiza la economía del país y contribuye a la seguridad alimentaria.
El Ministerio de Energía y Minas informó que al mes de septiembre los gobiernos regionales y locales han recibido 5.031 millones de soles por conceptos generados producto de la actividad minera. Esta cifra constituye un récord en los últimos 8 años. Ancash, Arequipa y Tacna son las que recibieron más recursos. El tránsito en la carretera central se encuentra cerrado entre los kilómetros 125 al 132, debido a la caída de una intensa nevada a la altura de la zona de Ticlio, en la provincia de Huarochirí, región Lima. La medida fue dispuesta por la Policía Nacional para prevenir accidentes de tránsito. Cientos de vehículos se encuentran varados a la espera que se reanude el tránsito. Para mayor información, no se olviden de visitar andina.p. Por otro lado, el Ministerio de Salud nos informa de las principales noticias de su sector en su microinformativo nacional. Bienvenidos al microinformativo La Salud Depende de Todos. Este fin de semana, la cuarta edición de la Vacuna Fest contra la COVID-19 se realizó con éxito en distintos puntos de vacunación de Lima Metropolitana y Callao. En esta última edición, los beneficiados fueron los jóvenes mayores de 21 años, quienes se hicieron presente con coloridos disfraces durante las 36 horas de trabajo continuo de las brigadas de salud. En declaraciones a la prensa, el viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosell, informó que el MINSA está haciendo todos los esfuerzos por cerrar las brechas de vacunación, especialmente en las zonas rurales. Asimismo, anunció que se ha programado la llegada de más dosis de vacunas Pfizer, Sinopharm y AstraZeneca. En conferencia de prensa del Consejo de Ministros, el titular de Salud, Hernando Ceballos, reiteró que todas las vacunas que se están usando en el país son seguras. De otro lado, reafirmó el compromiso de su sector para llevar la vacunación a todos los pobladores, sobre todo de las zonas más alejadas del país. Por último, indicó que se sigue evaluando si es o no pertinente la aplicación de una tercera dosis, la cual empezaría por el personal de primera línea de atención. El Ministerio de Salud inició la campaña de vacunación canina antirrábica Bancan 2021, Perros Felices y Sin Rabia, en el contexto de la COVID-19, con el objetivo de vacunar a los canes de diferentes partes del país contra esta enfermedad mortal. Desde los diferentes puntos de vacunación, los dueños de mascotas acuden con sus engreídos de 4 patas, siguiendo los protocolos de bioseguridad para prevenir el contagio de la COVID-19. Cabe mencionar que la Bancan se desarrollará progresivamente en diferentes puntos de la capital, de acuerdo a la programación de las redes integradas de salud. La variante Delta Plus es un sublinaje de la variante Delta, porque tiene 20% más mutaciones que la variante original, y probablemente estas mutaciones hacen que sea más transmisible que la variante Delta. En general, todas las variantes tienen la misma sintomatología. La única diferencia con la variante Delta Plus y la variante Delta en comparación con las otras variantes es que tienen un periodo de incubación mucho más corto, lo que hace que la persona presente síntomas más tempranamente. Todas las vacunas que tenemos en el país son efectivas contra esta variante y contra las otras variantes que vienen circulando en el país. Lo más importante es no infectarse. Tienes que mantener tu burbuja social o burbuja familiar y evitar acudir a zonas con muchas personas y poco ventiladas. Además, tienes que usar doble mascarilla que cubra la nariz, la boca y la barbilla. Recuerda que tienes que lavarte las manos con agua y jabón como mínimo 20 segundos. Y vacúnate con las 2 dosis. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú. Investigadores peruanos estudian la identificación del crecimiento de 8 especies forestales de nuestra fauna y así garantizar el uso sostenible de estos recursos. El informe nos llega gracias a los amigos de Concitec. Nuestro país posee una gran diversidad de especies forestales maderables, por lo que es necesario reconocer y diferenciar cada una de estas especies para garantizar el uso sostenible de los bosques. Ante esta falta de información, investigadores del Instituto Nacional de Innovación Agraria vienen trabajando en la recolección de datos sobre el crecimiento y productividad de plantaciones forestales, con técnicas modernas y equipos de alta tecnología sobre 8 especies forestales.
En este proyecto lo que buscamos es justamente desarrollar curvas de crecimiento y también las tablas de productividad. Todo esto se asocia justamente para potenciar el sector forestal peruano y justamente trasladar esto de una manera práctica, por ejemplo desarrollando un software que permita justamente consolidar toda esta información y que sea de aplicabilidad para los silvicultores, para los agricultores del sector forestal. La idea es generar la mayor cantidad de información sobre la calidad de madera, así como el crecimiento de especies forestales por lugar y edad. Pero, ¿cuáles son las especies que se están investigando y en qué regiones se realiza este trabajo? Las especies con las que se está trabajando son el tornillo, el chihuahuaco, el marupa, el pino, bolaina, capirona, entre otros, ¿no? Y en los lugares pues se está enfocado por ejemplo en Pasco, Pucallpa, la selva, la región centro del Perú de igual manera. Con la recopilación de estos datos a través de un software se está dando un paso a la agricultura de precisión, pues se llegará a conocer de manera precisa cómo se comportan estas especies, haciendo que el sector forestal incremente su potencialidad y de esta manera se hace al silvicultor y al agricultor más competitivo. Mediante el desarrollo de algoritmos, ¿no? y la información que uno ha brindado permite justamente ya hacer predicciones, conocer los parámetros de crecimiento, de calidad de madera, ¿no? De justamente estas especies forestales, ¿no? Entonces es una aplicabilidad directa, ¿no? para las personas que están involucradas en este sector forestal. Esta es la última fase del proyecto, el mismo que es financiado por el CONCITEC con apoyo del Banco Mundial, por lo que se esperan resultados para el conocimiento forestal nacional, incorporando tecnología e inmediatez en el trabajo de campo, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las poblaciones locales y mejorando la competitividad de las exportaciones forestales. Desde el Instituto Nacional de Innovación Agraria, juntos estamos transformando el Perú. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú. Bien, el Ministerio Público nos comparte un importante video donde nos da consejos a los padres para proteger a nuestros hijos contra los delitos que suelen estar expuestos al tener contactos virtuales por las redes sociales. ¿Tu hijo, niño o adolescente, pasa mucho tiempo en Internet? ¿Te preocupa con quién está hablando? Descubre 3 formas de protegerlo contra el contacto virtual con fines sexuales. Hola, mi nombre es Ana Melisa Gómez Palacios y trabajo en la Fiscalía Corporativa especializada en ciberdelincuencia de Lima Centro. He venido a hablarte del contacto virtual a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales. Un delito que se castiga hasta con 8 años de cárcel. Y sucede cuando un adulto contacta a un niño o niña menor de 14 años o contacta mediante engaños a un adolescente entre 14 y 18 años a través de Internet con fines sexuales. Quiero decirte que no tienes que ser un experto en el mundo digital para proteger a tus hijos de un agresor. Juntos podemos prevenirlo. Aquí algunos consejos. Interésate por saber cuál es su entorno digital, sus amigos virtuales. Míralo de esta forma. Así como tus papás te preguntaban quiénes eran tus amigos del barrio o del colegio, tú también debes preguntar a tus hijos por aquellos amigos con quienes pasa su tiempo en línea. Exprésale tu interés por conocer cuáles considera que son las plataformas de moda o la que más le atraen. Los ciberacosadores aprovechan estos medios digitales para encontrar a los adolescentes sin supervisión adulta. Por eso, tiende un puente de confianza con tus hijos. Involúcrate en sus juegos, que vean tu interés en conocer cómo funcionan estas plataformas. Además, es una buena oportunidad pasar un tiempo navegando juntos de vez en cuando. Si descubres algo sospechoso, no lo borres. Es natural que tu primer instinto sea querer eliminar las conversaciones, bloquear al contacto o reclamarle. Pero recuerda que para sancionar el abuso se requiere evidencia, así que lo primero que no debes hacer es borrar ni eliminar el contenido. Tampoco enfrentes al agresor. Lo que debes hacer es contactar de inmediato a las autoridades. Recuerda, no culpes a tu hijo o hija. Por el contrario, haz que se sienta protegido y que pueda confiar en ti.
Amigos, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias por acompañarnos a través de la señal de 516 de Movistar TV, las redes del Jurado Nacional de Elecciones y por la frecuencia de nuestros canales aliados. Los dejamos con bellas imágenes del Centro Histórico.